Aló, buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariana? Excelente. Sí, ¿no? Sí se escucha, excelente. Gracias, Shania. Muy bien, muy bien. Perfecto, campeonas. Vamos a comenzar, chicas, con el repaso ya de literatura. Voy a proceder a compartirte la pantalla. Bien, confírmame si ahí puedes ver la diapositiva. Ya debe haber cargado, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí se ve la diapositiva, ¿no, chicas? Ariana, Shania. Ok, bacán, gracias hija por confirmar. Y bien, vamos a dar inicio entonces al último repaso de literatura, ¿ok? Hoy vamos a trabajar preguntas en función de los últimos temas de literatura peruana, es decir, posmodernismo, vanguardismo, indigenismo, no, literatura del 50 y también la literatura del 60, ¿ya? O lo que llama San Marcos narrativa actual, ¿no? Narrativa peruana actual, ¿ok? Entonces, comenzamos, ¿ya? Literatura peruana 3, ¿no? Práctica dirigida. Perfecto, vamos de frente a la pregunta, ¿ya? Ojalá, chicas, me puedan ayudar con las respuestas a las siguientes preguntas. Bien, primera pregunta, a ver, esta pregunta está enmarcada en el posmodernismo. Recuerden que dentro del posmodernismo hay dos, digamos, dos, no tendencias, pero sí hay dos líneas bien marcadas, ¿no? Por un lado están los colónida, ¿ya? Los colónida con Abraham Valdelomar como máxima figura, ¿de acuerdo? Y por otro lado está José María Eguren con la poesía simbolista. Recuerden que Eguren es un poeta único en su caso, ¿no? Porque no hay en el Perú, no hay otro caso que haya empleado el lenguaje sugerente, el lenguaje simbólico, pues. ¿Ok? Entonces, Eguren es el único autor que emplea, ¿ya? Que emplea el lenguaje de la poesía simbolista. ¿Ok? Es más, recuerden que Guren propone la idea, claro, propone la idea de la orquestación musical, ¿no? Es decir, el poema debe ser pura música y puro color, ¿ok? Además, un poema jamás debe describir a la realidad de forma objetiva, dice la propuesta de Guren, ¿ok? Dentro de la obra de este poeta destaca el libro Simbólicas, pero también la canción de las figuras. ¿Ok? Ahora, simbólicas representa para el Perú el inicio de la poesía moderna. Ojo, simbólicas es el inicio de la poesía moderna peruana. Y José María Eguren, por tanto, va a ser considerado uno de los fundadores de la poesía peruana también. ¿Ok? Bien, eh, precisamente en el poemario Simbólicas aparece este poema titulado Casa Vetusta, ¿no? Leemos el mismo y veamos qué alternativas son correctas con respecto a este poema, ¿ok? A ver, dice, en el fondo del valle, vetusta casa nos presenta musgosas, en el bosque sombrío, mustias y raras, como muertas pupilas, son sus ventanas, ¿no? Hasta ahí podemos apreciar cómo va describiendo a la naturaleza, ¿no? Ojo, es una descripción pues muy subjetiva, ¿no? ¿Qué más dice? Por los negros pasillos que se enmarañan, el oído acarician breves palabras. En su raro aposento viven las hadas y los antiguos seres de la campaña. Las ancianas cigüeñas que en ella paran, de los muertos señores, a veces hablan. Muy bien, hay mención a las hadas, ¿no? Digamos, este aspecto que nos lleva al exotismo, ¿no? Lo exótico dentro del poema, está el subjetivismo, ¿no? La musicalidad, los versos, las palabras están, eh, digamos, distribuidas de manera armoniosa, ¿no? De forma que generan
un tono musical al momento incluso de leerlo. Bien, chicos, a ver, a partir de este poema, señale qué alternativa contiene enunciados correctos. ¿Ah? A ver, ¿cuáles serían los enunciados correctos? Empezamos por la primera. Uno dice, prescinde de una descripción objetiva para crear un estilo sugerente. ¿El poeta está utilizando un lenguaje sugerente? Sí, pues, ¿no? Es propio de la poesía de Eguren, ¿ya? Y no hay una descripción objetiva, por otro lado. Por el contrario, es una descripción subjetiva, ¿ok? Por lo tanto, la uno verdadero, ¿no? Dos, describe la naturaleza a través de imágenes llamativas y exuberantes. Claro, pues, ¿no? Fondo del valle, vetusta casa, nos presenta musgosas en el bosque sombrío, ¿no? Mustías y raras, dicen. Por negros pasillos que se enmarañan, raro aposento, las ancianas cigüeñas. Chicos, definitivamente pues está describiendo a la naturaleza de manera muy llamativa, ¿no? De manera, entonces, la segunda, la segunda, el segundo enunciado también vendría a ser correcto, ¿no? El tercer enunciado expresa una visión sesgada, en tanto crea una atmósfera de misterio. Bien, la atmósfera de misterio sí, ¿no? De hecho, eso es propio de la poesía de Guirin, ¿no? Elaborar atmósferas de ensueño, de misterio, ¿no? De magia. Pero no nos presenta una visión sesgada, pues, ¿no? Al contrario, es una visión muy subjetiva de lo que el autor está describiendo. Ya, sesgada indicaría pues que tiene algún objetivo es oculto, ¿no? Que tiene alguna intención política, social, ¿no? Y no, el poema no tiene nada de eso, ¿ok? Recuerden que Eguren desarrolla el concepto de arte por el arte, es decir, la poesía en estado puro, hacer poesía por el placer de hacer poesía. ¿Ya? Muy bien, entonces la 3 sería incorrecta, ¿no? Y la cuarta, muestra una actitud neorromántica al exaltar el yo del poeta. Bueno, como tú lo has podido observar, no en ningún momento exalta el yo poético, ¿no? No hay ese individualismo, ¿ok? Lo que hay es la descripción de la naturaleza, ¿ok? No del yo poético, por lo tanto, también sería falsa, ¿no? En ese sentido, chicas, chicos, ¿cuál sería la respuesta correcta? En la pregunta número uno, la respuesta correcta sería la B, ¿no? Los enunciados verdaderos serían eh, uno y dos, ¿ok? Uno y dos, ¿ya? Muy bien. Así, ¿todo bien, chicos? ¿Quedó claro con respecto a la pregunta número uno? ¿Me confirmas? Sí, ¿no? Ok. Muy bien. Pasamos a la pregunta número dos, muchachos. A ver, dice, marque la alternativa que contiene una afirmación correcta sobre el caballero Carmelo. A ver, ¿cuál será la alternativa correcta, campeones? A ver, dame tu clave, dame tu clave. A ver, ¿algún valiente? ¿Alguna valiente que me diga cuál es la respuesta correcta en la pregunta 2? Ok, seguramente ya tienes tu clave, ¿no? A ver, vamos a ver. Marca lo correcto sobre el caballero Carmelo. Bien, ¿el Carmelo muere en batalla luego de que el ajiseco lo embistiera con bravura? No, pues no, eso es falso. Recuerden que en el cuento el Carmelo muere días después de la batalla, no en la batalla. ¿Ok? Bueno, el Carmelo muere por las heridas, ¿no? Recibidas en la batalla, pero también ya por la edad, pues, ¿no? Ya el Carmelito estaba viejito. ¿Ok? Entonces no muere en la batalla o durante la misma. ¿Ok? La A es falsa, ¿no? B. La pelea final del Carmelo se llevó a cabo durante las fiestas de Semana Santa. Si bien es cierto, en Semana Santa, ¿no? Hay actividades que se realizan en provincias, ¿no? La obra, el cuento, no contextualiza en la Semana Santa el enfrentamiento entre el Ajiseco y el Carmelo, ¿no? Este enfrentamiento se da en el contexto de las fiestas patrias. ¿Ok? ¿Ya? Fiestas patrias, por lo tanto la B, falso también, ¿no?
La C. El ajiseco es descrito en el cuento como un armado caballero de la Edad Media. Bueno, en realidad no solo el ajiseco, ¿no? Sino y principalmente el Carmelo, ¿ok? El Carmelo, ¿ya? Los describe como caballeros medievales, ¿no? No solo el ajiseco, insisto, ¿ok? Por ese motivo no es la C la respuesta. En la D, el niño narrador no puede acompañar al caballero Carmelo a su última pelea. Eh, sí, ok, el niño narrador sí va con el Carmelo, ¿no? De hecho, recuerden que después del enfrentamiento y después de que el juez determine ya cuál de los dos gallos se fue el ganador, entran los niños a llevarse al Carmelito, pues, ¿no? Se llevan al Carmelo, entre ellos estaba el narrador, el Carmelo, pero el narrador, el niño Abraham, mejor dicho, ¿ok? Entonces, la D también sería falsa. Y durante la pelea, Carmelo y Ajiseco son descritos con características humanas. Claro, ojo, recuerden chicos que los dos gallos son descritos de manera, pues, de manera idealizada, ¿no? En el sentido de que se presentan como caballeros medievales, armados, dice, ¿no? Con sus espuelas, ¿ok? Y además nos presenta a la Giseco como un gallo orgulloso, como un gallo soberbio, ¿no? Y los gallos no tienen esas características, pues, ¿no? Eso es muy propio del ser humano. Entonces, se atribuye características humanas a los gallos, ¿ok? ¿Y cómo presenta el Carmelo? Como valiente y noble, ¿ok? Entonces, eso es muy propio del ser humano, pues. A esa figura literaria, chicos, se le conoce como personificación, recuerden. ¿Ya? Y sí, aplica dentro del cuento. Por lo tanto, en la 2 la respuesta, enanito. ¿Ok? La I. ¿Ya? Seguro tú tenías esa respuesta, ¿sí o no? Vamos, anímate a dar tu respuesta en el chat, campeón. Pasamos a la número 3. A ver, hijo, vamos. Vanguardismo. Ya, vanguardismo, ¿no? O César Vallejo. De acuerdo, chicos, recuerden que la poesía de vanguardia comienza con la obra Trilce de César Vallejo, ¿ok? Publicada en 1922, ¿no? Eh, si bien es cierto, Vallejo va a ser el máximo autor dentro de la vanguardia peruana, ¿ya? Pero su obra, la obra vallejiana, atraviesa por varias etapas, ¿no? Siendo exacto, Vallejo atraviesa por tres etapas en su poesía. ¿Ok? ¿Ya? Ojo, aclaro en la poesía, ¿no? Porque Vallejo, aparte de poeta, también pues escribió cuentos, novelas, ensayos, teatro, ¿no? Es decir, César Vallejo escribió en todos los géneros, pero ¿en cuál de ellos destaca? En sobremanera incluso, ¿no? Esto es en la poesía, en la lírica. Entonces, como poeta, tiene tres etapas. La primera etapa, recuerde, la etapa modernista. ¿Ok? La etapa donde Vallejo todavía realiza una poesía pues tradicional, con influencias modernistas, con influencias pues románticas incluso, ¿ok? Entonces, esa primera etapa, que es una poesía tradicional, digamos, se condensa en el libro Los Heraldos Negros, ¿ok? Precisamente aquí nos presentan un poema, un fragmento de un poema de Los Heraldos Negros, ¿ok? Titulado Idilio Muerto, ¿no? Vamos a leer y vamos a ver cuáles son los temas que aborda dentro de este fragmento. Ya dice así: ¿qué estará haciendo esta hora mi andina? Mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí. Junco, Capulí, ¿ok? Dos muestras, ¿no? De la vegetación andina, chicos. Está preguntándose, ¿qué estará haciendo mi andina, Rita? Ah, a ver, ahí se están animando. Ya, ok, Shania. Ok, muy bien, dice. Bien, vamos a ver, ¿ya, hija? A ver, ¿qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. Muy bien. Con respecto a estos versos, ¿qué tema está presente? Bien, chicos, a ver.
Recuerden que dentro de los temas de los heraldos negros destacan, uno, el hogar provinciano, ¿ok? En varios de los poemas, Vallejo habla del hogar paterno, ¿de acuerdo? De la familia, la madre, ¿no? Los hermanos, ¿de acuerdo? Ya, entonces, uno de los temas es el hogar provinciano. Otro tema es el dolor. De hecho, este tema va a estar en toda la poesía de Vallejo, ¿ya? Ojo, pero en este fragmento no encontramos ninguno de los dos. Y hay un tercer tema que es la añoranza, pues, del mundo andino, ¿ok? De lo andino. Y precisamente aquí lo que observamos es la raíz andina del poeta. ¿Ok? ¿Ya? Dado que hace alusión, ¿no? Al mundo andino, mi andina Rita, de Junco y Capulí. ¿Ok? ¿Ya? No está recordando a la familia, por lo tanto no podría ser el hogar provinciano, ¿no? Sentimiento de abandono, no, acá no se aprecia ello, ¿ok? Ya. El amor a la familia y a la patria, pues menos, ¿no? La cárcel, no, la cárcel, Shania, aparece como tema en el segundo libro, que es Trilce, no aquí, ya no en los Heraldos Negros, porque ahí todavía no había sido apresado, pues, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta sería la C, ¿no? La raíz andina del poeta, ¿ok? Muy bien. Ahora, la número, a ver un ratito, esto lo pongo aquí, ya. Bien. La número 4, chicos. Muy bien, seguimos con Vallejo, pero en esta ocasión ya con el poema, el poemario Trilce. ¿Ok? Poemario Trilce. Dice, tendíme en son de tercera parte, mas la tarde, ¿qué la vamos a hacer? Se anilla en mi cabeza, furiosamente, a no querer dosificarse en madre. Son los anillos. Ok, chicos, a ver. eh, con respecto a estos versos del poema 4 de Trilce, ¿qué característica del poemario podemos observar? Bien, recuerden que Trilce, jóvenes, es una obra netamente vanguardista. ¿Por qué? Porque en este poemario Vallejo experimenta, juega con el lenguaje, ¿ok? De pronto inventa palabras, apela a una escritura caprichosa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, mira, ¿cómo escribe vamos? Vamos con B. A hacer, doble H con Z. ¿Ok? Entonces, eso es propio de la vanguardia vallejiana. ¿De acuerdo? Entonces, Vallejo además abandona el verso tradicional dentro de Trilce, ¿ya? Vallejo prefiere el verso libre, que es propio también de la vanguardia. Y presenta como temas en el libro Trilce, como temas trascendentales, presenta a la cárcel, la soledad, ojo, la cárcel, la soledad, la madre, la ausencia materna, porque pues Vallejo poco antes de ser encerrado, ¿no? Había perdido a su madre. Entonces, dentro del libro hay la alusión también, ¿no? A la soledad que causa la ausencia de la madre, no la muerte de la madre. ¿Ok? Esos serían los temas principales del libro Trilce. Ahora, acá me está preguntando por la característica del poemario. Chicos, si nos pregunta por la característica es el aspecto formal, es decir, cómo está escrito. ¿Ya? Entonces, no me voy a centrar en el tema, sino en la característica formal. Veamos. Destaca el verso medido y la rima consonante. ¿Hay verso medido, verso tradicional? No. Ok, eso no es de vanguardia, además, ¿no? ¿Se emplea un lenguaje conversacional? Todavía no. Ok, el estilo conversacional en Vallejo aparece en su tercera etapa, no aquí en la segunda, ¿ya? Entonces la B no podría ser la respuesta. ¿Muestra una impronta cosmopolita en sus versos? Ok, acá no, digamos, no hay alusión, ¿no? A culturas del mundo, nada de ello. Por lo tanto, no podríamos afirmar la C aquí. Utiliza el verso libre con arbitrariedad ortográfica. ¿Qué dices? ¿Puede ser la respuesta o no?
Ariana, ¿qué dices? Shania, a ver, John, ¿qué dicen? ¿Puede ser o no puede ser la D? ¿Utiliza el verso libre? Claro, ¿no? Tendimen son de tercera parte, tiene una medida, más la tarde, ¿qué la vamos a hacer? Se anilla, dice, otra medida, ¿no? Y observa que cada verso tiene una medida diferente. Y cuando hablamos de medidas en los versos, nos estamos refiriendo a la cantidad de sílabas, ¿ya? De sílabas métricas. Entonces, cada línea, cada verso, tiene una distinta cantidad de sílabas métricas, y tú te pones a contar. ¿Ya? Entonces, está el verso libre, además, porque no hay, pues, no hay rima, ¿ya? No hay rima, ¿ok? Ya, profe, pero parte puede ser con furiosamente, ok, pero anilla. ¿Con son? ¿Con anillos? No, no hay rima, hijos. Se pierde ya esa rima tradicional. Por eso es el verso libre. ¿Ok? Y arbitrariedad ortográfica, claro, la ortografía caprichosa, pues, ¿no? Que lavamos, tendime a hacer. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería la D. Ya la ortografía caprichosa y el verso libre. Ok, muy bien. Esa sería la número 4. ¿Ya? Perfecto. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Confírmame, por favor, ¿todo bien? ¿Sí? Muchachos, ¿todo bien, no? Ok. Pueden hacer las preguntas también al interno si tienen alguna duda, campeones, ¿ya? Bien, pregunta número 5. Ya. Con respecto a los poemas humanos. Correcto. Muchachos, recuerden que César Vallejo eh, tiene como tercera etapa dentro de su poesía a la etapa de compromiso político. ¿Ya? Compromiso político, ¿de acuerdo? Donde Vallejo pone en evidencia a través de su obra, a través de su arte, de su poesía, ¿no? Su pensamiento ideológico, su pensamiento político, pues. Y sí, Vallejo tenía un pensamiento asociado a lo que hoy llamaríamos izquierda, ¿no? Es más, él plantea la idea del comunismo. Vallejo era comunista. ¿Ok? Y no por ello terrorista, pues, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Fácilmente se utiliza ese término. En fin, bueno, Vallejo era comunista, tenía esta ideología de la comunión de los hombres, de la igualdad del ser humano, ¿no? Esa era su expectativa política, ideológica, ¿ok? En el libro Poemas Humanos, precisamente Vallejo nos va a mostrar esta idea, pues, ¿no? Por eso es que en este libro Vallejo se solidariza muchísimo con el dolor del pobre, del marginado, pues, ¿entiendes? ¿Ya? Se solidariza. Es más, él presenta como tema eje, ¿no? Para el desarrollo, para el progreso, a la solidaridad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ojo, él plantea el tema a la comunión, a la solidaridad, como la base para alcanzar el desarrollo, pues. ¿De acuerdo? Asimismo, en Poemas Humanos, Vallejo plantea el tema del dolor asociado al cuerpo. Hay constantes alusiones, muchachos, aparte, ¿no? Del cuerpo, a huesos, a músculos, en fin. ¿Ya? Y en cada una de ellas, pues, es como un espacio para el dolor. ¿Ya? No te olvides. Por otro lado, Vallejo, dentro de Poemas Humanos, también utiliza el estilo conversacional. Esto es que el yo poético plantea como una conversación con alguien, ¿no? Parece que estuviese hablando con alguien más. ¿Ya? El estilo conversacional. Entre otras características y rasgos de Poemas Humanos. Bien, me dice, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Bien, chicos, vamos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? A ver, ¿algún valiente, alguna valiente que me diga cuál es la respuesta en la número 5? ¿Nadie?
Seguro ya tienes tu respuesta, ¿no? Vamos, vamos, atrévete, atrévete. Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? Bien, veamos, dice. El libro Poemas Humanos expresa la idea de solidaridad como eje del desarrollo humano. Correcto, verdadero, ¿no? Recuerda, la solidaridad es el- la base, ¿no? Para el progreso del ser humano. ¿Ya? Recuerda, hijo, por favor, que dentro de la tercera etapa de Vallejo, aparte del libro Poemas Humanos, también está el libro Masa, perdón, el libro España parte de mí este cáliz, el poemario España parte de mí este cáliz, ¿no? Y en ese poemario está el poema Masa en el que también me habla de la solidaridad, ¿no? Entonces, en la tercera etapa de Vallejo, plantea como eje del desarrollo la solidaridad. ¿Ya? La uno, verdadero. ¿No? Dos, en su estilo emplea el lenguaje de la conversación cotidiana. Correcto, a esto lo llamamos estilo conversacional, verdadero, ¿ya? Tres, aparece el tema de la cárcel y de la ausencia materna. No, ya no. Esto es propio de la segunda etapa, esto es propio de Trilce, no de poemas humanos. ¿Ya? La 3 sería falso. Y la 4 ¿se establece la supremacía de lo individual sobre lo colectivo? Al contrario, pues no, si Vallejo plantea la solidaridad como base, la solidaridad es pensar en el colectivo, no en lo individual, pues. Lo individual es el egoísmo, ¿de acuerdo? Entonces, la alternativa o el enunciado número 4 sería falso. ¿Ya? Por ello, la respuesta es dedito, ¿no? La D. ¿Ok? Dedito. Muy bien, sigamos viendo acá. La 6. Bien, chicos, pregunta ya de el indigenismo. Ciro Alegría. El mundo es ancho y ajeno. ¿Ok? Jóvenes, recuerden que el indigenismo, ojo, atentos, es una corriente literaria que busca la defensa del hombre indígena. ¿Ya? Busca defender al hombre indígena y a toda la cultura indígena en general. ¿De acuerdo? También deben recordar que dentro del indigenismo destacan las figuras de Ciro Alegría, con El mundo es ancho y ajeno, y José María Arguedas, con la figura de, perdón, con la obra Los ríos profundos. José María Arguedas con Los ríos profundos, ¿ok? Eh, en primer lugar, Ciro Alegría, chicos. Ciro Alegría pertenece a la etapa del indigenismo ortodoxo, esta etapa en la que se presenta una visión parcial del mundo andino. ¿Ok? Los autores, bien es cierto, nos hablan de los indios, de los indígenas, ¿no? Describen las injusticias que viven los indígenas, ¿ok? Y también nos describen, nos narran cómo estos indígenas se rebelan ante el sistema que les oprime, ¿ok? Ya. Pero hay un pequeño detalle, chicos, chicas. Los autores no son del mundo andino, no son del mundo indígena. O sea, claro, hablan del mundo indígena, están cerca de ellos, pero no son parte de ellos. ¿Entiendes? Por eso decimos que tienen una visión parcial. Ciro Alegría tiene este defecto, ¿no? En el mundo Sancho y ajeno nos da una visión parcial del indio, ¿de acuerdo? En cambio, José María Arguedas, ¿ya? Él nos va a brindar una visión completa del mundo andino. ¿Por qué? Porque José María Arguedas, él vivió con indígenas, ¿de acuerdo? Él convivió con en el mundo andino, ¿no? Entonces, es más, José María Arguedas aprendió a hablar primero el quechua y luego el español. Entonces, él está más vinculado al mundo andino. Y a través de su obra, José María Arguedas nos da una visión integral de los indígenas. ¿Entiendes? Entonces, hay una diferencia entre el indigenismo de José María Arguedas y el indigenismo de Ciro Alegría. Ciro Alegría nos presenta una visión, pues, exógena, ¿no? Una visión externa, ¿ok? Parcial. En cambio, José María Arguedas nos da una visión integral del indio, completa. ¿De acuerdo? Es más, José María Arguedas utiliza el quechua como lengua literaria también. ¿Ok? Ahora bien, en la novela El mundo es ancho y ajeno, hay que recordar, campeones, que Ciro Alegría
propone una tesis, propone una idea. De hecho, El mundo es ancho y ajeno es una novela de tesis, ¿ya? Porque hay una opinión, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es esa? Chicos, en El mundo es ancho y ajeno, Ciro Alegría propone la idea de que el hombre andino, ojo, el hombre andino vive con dignidad dentro de la comunidad andina, ¿ok? Pero, ¿qué está ocurriendo con esa comunidad? Está siendo destruida. ¿Quién está destruyendo a la comunidad andina? El gamonalismo, ¿ok? Los terratenientes, es decir, los hacendados, ¿ok? Ellos están quitándole la tierra al indígena y están destruyendo, ¿ok? Ese espacio que el indio le da pues dignidad. ¿Entiendes? Por lo tanto, en esta novela, en El mundo es ancho y ajeno, se denuncia la desaparición de la comunidad andina como espacio que dignifica al hombre indígena. ¿Ok? ¿Y por qué desaparece? Recuerda, por causa del gamonalismo, ¿ah? Del latifundio. ¿De acuerdo? Además, en El mundo es ancho y ajeno, Ciro Alegría propone la idea de la justicia que está al servicio del gamonal. ¿Ok? Está al servicio del hacendado. ¿De acuerdo? Entonces, al indio, ¿qué le queda? Tratar de rebelarse, de enfrentarse al hacendado, aunque esa lucha sea, pues, eh, aunque esa lucha no tenga ningún fruto al final, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estas son algunas de las ideas que propone Ciro Alegría en El mundo es ancho y ajeno. Ya tú debes ir recordando ya, ¿no? Además, está también la oposición, ojo, del el individualismo de la hacienda, ¿ya? Y el colectivismo, ¿no? De la comunidad andina, pues. ¿Ok? Entonces hay esa oposición, el individualismo marcado por el egoísmo, por la ambición, la codicia, ¿no? El colectivismo marcado por la comunidad, donde todos se ayudan entre todos, pues. ¿Ok? Pero que lamentablemente ese colectivismo se está perdiendo. ¿Ya? Bien, ahora, con respecto a la historia, recuerda que el escenario de la obra es la comunidad de Rumi, donde el gamonal Álvaro Amenábar les va a pretender quitar la tierra a los comuneros de Rumi. ¿De acuerdo? Así los comuneros van a enfrentarse al gamonal de dos maneras, ¿no? En dos formas. La primera, por la vía legal, cuando aparece el primer alcalde de Rumi, que va a ser Rosendo Maki, ¿ya? Un hombre mayor, viejito, que representa la sabiduría colectiva, ¿ok? La sabiduría popular, ¿ya? Que trata de enfrentarse al gamonal desde la vía legal, desde la vía de las leyes, ¿ok? Sin embargo, pues las leyes están al servicio de gamonal, por lo tanto, le van a quitar las tierras a los de la comunidad. Es más, el propio Rosendo Maki muere, ¿ok? En prisión debido a las algunas calumnias que el hacendado le había pues plantado, ¿ok? Es destruida la primera comunidad, los indígenas se van a otro cerro, se van a Yanañahui, ahí van a tratar de refundar una nueva Rumi y llega al pueblo, va a llegar a este lugar, pues va a llegar un indígena que aprendió a leer y escribir. Ah, acuérdate de Benito Castro. Entonces Benito Castro aparece con nuevas ideas y él va a tratar de enfrentarse otra vez al Gamonal, que le quiere quitar las otras tierras también a los indígenas. En este enfrentamiento, Benito Castro ya no lo hace por la vía legal, sino él defiende su tierra con las armas. ¿De acuerdo? Pero aún así, el hacendado tiene el apoyo ya no solo de la justicia, sino también del gobierno, pues, ¿no? Y bueno, ¿no? En este enfrentamiento los indígenas van a ser destruidos, al indígena le quitan su tierra y mueren incluso en la defensa de la misma, ¿no? Al final, Rumi desaparece, pues, ¿ok? Entonces, la comunidad está siendo destruida por el gamonalismo. ¿Ya? Bien, veamos.
¿Qué, en este fragmento, qué tema del mundo de Sancho y ajeno se pone en evidencia? ¿Ya? A ver, dice, Rosendo Maki había llevado pues los títulos y nombrado apoderado general y defensor de los derechos de la comunidad de Rumi a un tinterillo que lucía el original nombre de Bismarck Ruiz. Él dijo, después de examinar los títulos, los incorporaré al alegato. Aquí hay para dejar sentado al tal Amenábar. El tono de agresividad que empleó para nombrar al hacendado complació a Maki. Y si insiste, el juicio puede durar un siglo, después de lo cual perderá teniendo que pagar daños y perjuicios. Finalmente, Vilma Ruiz le refirió que había ganado muchos juicios, que el de la comunidad terminaría al comenzar, es decir, presentando los títulos, y le cobró 40 soles, ¿no? Ok, chicos, a partir de este fragmento, ¿qué alternativa se desarrolla en este fragmento? ¿Se aprecia aquí la corrupción de funcionarios reflejada en la acción deshonesta del abogado? Recuerden que Bismarck sí es deshonesto, es corrupto, ¿ok? Pero en este fragmento no alude a ello, ¿ok? B. La defensa de las tierras comunales que lleva a cabo el alcalde Rosendo Maki, claro. ¿Quién está contratando el servicio del abogado? Rosendo Maki. ¿Y para qué contrata el servicio? Para defender la tierra. Por lo tanto, la respuesta sería la B. ¿No? La B. En la C dice la sabiduría popular y el carácter apacible encarnados en el alcalde de Rumi. Ojo, esto es verdadero, pero no se relaciona con el fragmento. Tengan cuidado ahí, chicos, igual que la A, ¿ya? La justicia puesta al servicio de los gamonales, representada por Vilma Ruiz, también es verdadero, pero recuerda, me está pidiendo con respecto al fragmento. ¿Ah? Al fragmento. Entonces, en ese sentido, la respuesta va a ser la B, ¿no? La B. Profe, ¿y la E? Bueno, la E, pues, de todas maneras es falsa. Esta sí es falsa, pues, ¿no? Lucha violenta que Rosendo Maki y Alfredo Vázquez deciden emprender. No, pues no, Rosendo Maki siempre fue pacifista, ¿no? La B la respuesta, por lo tanto, ¿ya? Bien, veamos la siguiente. Pregunta 7. Acá ya nos habla acerca de los ríos profundos. ¿Ya? Los ríos profundos. Recuerda que esta novela fue escrita por José María Arguedas. ¿Ya? Chicos, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la idea? Bueno, el mensaje dentro de los ríos profundos. Básicamente, la visión del mundo, ojo, ojo, atentos, ¿ya? La visión del mundo andino. ¿Ok? Dentro de un mundo mestizo, dentro de un mundo, ¿no? Donde hay muchas culturas, ¿ok? ¿Cuál es con la que se debe identificar la sociedad peruana? Con el mundo andino, ¿no? Entonces, presenta como tema la identificación, ¿ya? Con el mundo andino. ¿Y cómo es este mundo andino? Pues el mundo andino está lleno de de creencias, de tradiciones, ¿no? De animismo, ¿ok? Porque el hombre del Ande observa con otros ojos a la naturaleza. Para nosotros, los de la ciudad, un cerro es un cerro y punto, se acabó. Pero para el hombre del Ande, un cerro es más que eso, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, se habla del mundo andino, pero desde la visión animista, ¿ok? Desde la concepción animista, ¿ya? Recuerden que esta obra nos cuenta lo sucedido al niño Ernesto, que llega a Bancay, donde va a estudiar en un internado, y él observa en este internado todo el conflicto, toda la violencia que existe entre los distintos grupos que habitan el Perú, ¿no? El colegio es como un pequeño Perú, ya el internado es como un pequeño Perú, ¿no? Donde hay una convivencia violenta, ¿de acuerdo? Ahora bien, eh, el único instrumento que aparece como mediador dentro de la violencia es un trompo, ¿ok? Al que llaman el Zumbayu, pues, al que se le atribuye, ¿no? Algunas cualidades mágicas incluso. ¿Ya? El Zumbayu va a ser un reflejo del realismo mágico dentro de la novela, ¿ya? Ojo. Y bueno, en fin, el tiempo nos gana, por eso no vamos a extendernos más en lo que es José María Arguedas, ¿no? Los ríos profundos. Y vayamos puntualmente a la pregunta. Dice, en el internado del Colegio Bancay, Ernesto vive en un ambiente de, en ese mismo espacio, irrumpe.
que instaura la luz y la armonía en el internado. Ya. En el internado hay un ambiente de violencia, acuérdate. ¿Ok? Hay un ambiente de mucha violencia. Es más, la víctima de esa violencia va a ser la OPA Marcelina incluso, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más? Pero en ese espacio irrumpe como elemento que trae la paz, la armonía, el zumbayo, pues. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta sería enanito. ¿Ok? Enanito. ¿Ya? En la 7 enanito. Muy bien. Bien, seguimos con los ríos profundos. A ver, marque la alternativa correcta sobre la secuencia, ¿no? De la novela Los ríos profundos. Ya, a ver, uno. La peste se origina en el colegio internado de Abancay. Ya, los que conocemos la historia sabemos pues que la peste no se origina en el internado, ¿no? Más bien el internado va a ser un lugar al que posteriormente llega la peste. Por eso los chicos van a tener que abandonar el internado del colegio, ¿no? Se toma la decisión de cerrar el colegio para que se vayan a sus casas, ¿no? Y no se contagien. ¿De acuerdo? Esto ocurre ya prácticamente al final de la novela. Entonces, la peste no se origina en el internado, chicos. La uno es falso. Dos, el autor plantea una visión andina del mundo. Recuerda, esa es la propuesta de Arguedas, ¿no? La visión andina del mundo. La dos es verdadera. Tres, la novela da cuenta de una gran integración social. No, porque a través del internado y a través, ojo, y a través de las vivencias que hay en las calles de Abancay, ¿no? O sobre todo cuando se plantea el enfrentamiento entre las chicheras, ¿no? Y el hacendado, las autoridades del pueblo, ¿no? Entonces no hay un ambiente de integración, sino de mucha desintegración, más bien, ¿no? De crispación. Falso la 3. 4. La cosmovisión andina es de carácter animista. Sí. Ok, recuerda, el niño Ernesto siente que las piedras le hablan, que el río le canta, ¿no? O sea, para él la naturaleza tiene vida, ¿de acuerdo? Tiene una visión animista del mundo, ¿ya? La 4 es verdadera, ¿no? 5. Ernesto acentúa su identificación con la cultura mestiza. No, lo que él acentúa es su identificación con el mundo andino. ¿Ok? Él es mestizo, sí. Se acepta como tal mestizo, pero se identifica con el mundo andino. Por lo tanto, la quinta sería falsa. Ya, el enunciado 5 sería falso, ¿no? Y la respuesta, campeones, pues la B. Ya, ahí está, la B. Muy bien, amiguitos. Chicos, llegamos a la parte final de nuestro súper repaso. Ya no hay tiempo para más. Espero pues que te haya servido y principalmente pues desearte todos los éxitos para el examen, ¿no? Que está muy pronto, que estás muy pronto a dar. ¿Ok? Todos los éxitos, campeones. Espero ya en algún momento volver a encontrarnos ya como cachimbo. ¿Ok? Y bueno, conmigo será todo por esta ocasión. Ya, cuídense, nos vemos hasta una nueva oportunidad, muchachos. Cuídense mucho. Chao, chao.